Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal a todos los que nos están mirando? Muy buenos días a los que están en sus mañanas y muy buenas tardes a las personas que en sus países ya es horas de la tarde. Si quieren, los invito a que nos comenten de dónde nos están mirando, de dónde están eh, disfrutando del seminario por el chat. Así nos vamos saludando y ya vamos a dar comienzo a este nuevo seminario del ciclo de seminarios que estamos haciendo desde Cuaderno Rojo, que titulamos Sigamos Aprendiendo Juntos, que es un ciclo de seminarios en los que estamos haciendo diferentes capacitaciones para ayudar a los centros de educación infantil de América Latina y de España a que toda la transición hacia el mundo digital sea cada vez más fácil. ¿Qué tal, Noel? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenos días en Buenos Aires. Y bueno, ya vamos a ir dando comienzo al seminario. ¿Qué tal, Daniela? ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias a todos por estar participando hoy de este nuevo seminario. Bien, vamos a ir comenzando con el seminario. Para comenzar, bueno, les cuento hoy lo que vamos a estar repasando. Es un poco el contexto en el cual estamos hoy con la pandemia, cómo nos ha impactado a los centros infantiles la pandemia. Y luego ya nos meteremos de lleno en la temática que vamos a tratar hoy, que es las matrículas, y vamos a estar hablando sobre las matrículas, pero específicamente sobre la comunicación de nuestros centros educativos y cómo la comunicación, tanto externa como interna, impacta en nuestras matrículas. Y al final del seminario vamos a tener una sorpresa para todos los participantes, así que les recomiendo que se queden hasta el final. También les cuento, vamos a tener una invitada desde Guatemala, a Luisa del Centro Creativity, que nos va a estar contando un poco su experiencia sobre lo que es la comunicación interna en su centro educativo. Así que bien, ya vamos a comenzar con el primer tema. Bien, antes de comenzar les cuento, para los que no nos conocen, nosotros este seminario lo estamos organizando desde Cuaderno Rojo, que en Cuaderno Rojo nosotros somos una agenda digital en la cual ayuda a centros educativos de América Latina y de España a adaptar la forma en la que trabajan al ecosistema digital. Y hace 4 años que venimos trabajando con más de 500 centros infantiles y estamos muy contentos porque este es el cuarto ciclo de nuestro seminario, es el cuarto seminario que hacemos de Sigamos Aprendiendo Juntos. Y con el equipo estábamos repasando que ya llevamos capacitados más de 2.000 directivos, así que estamos muy contentos por eso. Y bueno, básicamente estamos ayudando y capacitando en todo lo que tiene que ver la transformación digital que vino a empujar la pandemia en todos los centros infantiles, ¿sí? Como ya todos sabemos, la digitalización de nuestros centros educativos antes de la pandemia era algo así como un lujo, era algo lindo que podíamos tener, y con la pandemia se hizo una necesidad, ¿no? La pandemia nos empujó a que tengamos que digitalizarnos y a que tengamos que utilizar herramientas digitales. ¿Y por qué hoy estamos hablando de matrículas? ¿Por qué hoy estamos haciendo un seminario sobre las matrículas? Principalmente porque este número, el 1000, representa la cantidad de jardines que han cerrado en este último año debido a la pandemia. Y nosotros de Cuaderno Rojo queremos hoy aportar con nuestro granito de arena, desde nuestro conocimiento, desde nuestro saber, para ayudar a que menos jardines tengan que cerrar sus puertas porque no tienen matrículas, ¿sí? Así que esa es un poco la razón de ser de este seminario. Queremos ayudar a todos los centros educativos que están empezando sus ciclos ahora, porque tienen un ciclo que comienza en esta parte del año, o a los que van a terminar el ciclo y empezar a matricular ya para el año que viene, a que tengan más herramientas para hacer que estas matrículas y esta matriculación sea cada vez mejor y que en sus jardines haya cada vez más alumnos. Así que bien, lo primero que vamos a estar repasando, o lo primero que vamos a estar contando hoy, es pensar un poco en por qué las familias nos eligen, por qué
tendrían que elegir a nuestro centro educativo y no a otro centro educativo. Y lo que tenemos que pensar un poco es cuál es el diferencial que nosotros le damos a las familias que nos eligen. Porque, por ejemplo, uno puede tener una familia puede tener distintas opciones en su alrededor, ¿no? Cerca de su hogar, del jardín, y va a tener que elegir una. Entonces, lo que hoy les invito a que nos preguntemos es, ¿por qué nos eligen? ¿Qué compra una familia cuando elige nuestro jardín? ¿Simplemente elige un jardín o elige algo más? Entonces, lo que queríamos empezar haciendo un ejercicio, que es copiar esta frase que nosotros traemos en la presentación y completarla con lo que cada uno cree que les genera, con el valor agregado o con el diferencial que les genera a las familias que asisten a su jardín, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nosotros en Cuaderno Rojo armamos el nuestro, y entonces, por ejemplo, para que podamos todos tener una referencia de cómo completar esto, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, en Cuaderno Rojo creemos que el nivel de educación inicial es el nivel educativo que más importa para nuestra sociedad, pero creemos que es el nivel que está más invisibilizado, ¿sí? Entonces, lo que nosotros hacemos y lo que nosotros trabajamos y lo que nosotros creemos es en darle herramientas a los jardines al nivel inicial para que puedan visibilizar su trabajo. Porque creemos que ese trabajo es el trabajo que es el más importante para toda la sociedad. Entonces, eso, ¿cómo nosotros llevamos de ese pensamiento o de esa creencia, cómo pasamos a que los jardines puedan sentir eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros lo que hacemos es, queremos que cada jardín se sienta único, entonces le damos un servicio que es muy personalizado. Entonces, de esa manera nosotros damos un valor diferente al que puede dar otra agenda digital. Y después, por ejemplo, también lo que hacemos es hacer, cada vez que pensamos una nueva funcionalidad, un nuevo módulo de nuestro servicio, de nuestro producto, tratamos de que sea lo más simple posible. Y de esa manera, lo que buscamos hacer es que para los jardines sea lo más simple, lo más fácil posible ejecutar diferentes tareas, y que de esa manera sientan que la herramienta es amigable y que hace que su trabajo sea más fácil. Y después también tratamos de que las familias puedan visibilizar todo ese trabajo, ¿sí? Tratamos de también crear una experiencia en la cual las familias puedan percibir todo ese trabajo que está detrás del reporte que les llega al final del día, ¿sí? Entonces, como primer tarea, yo los invito a que pensemos cuál es el diferencial que nosotros le damos a las familias. Por ejemplo, un diferencial podría ser que nuestro jardín es un jardín que es innovador. Entonces, las familias, además de elegirme porque yo soy un jardín, me eligen porque les doy una metodología de enseñanza nueva o diferente o innovadora. Otro ejemplo es que quizás las familias me eligen por mis instalaciones, ¿no? Entonces, tengo instalaciones que son particularmente diferentes a las de otros jardines. Entonces, yo tengo que tener en claro ese diferencial para después poder comunicarlo, que es lo que vamos a ver en la próxima parte de la presentación. Bien, entonces, algo importante es que si a nosotros nos cuesta mucho enunciar nuestro diferencial, eso es un problema y es el lugar por donde tenemos que empezar a trabajar, ¿sí? ¿Por qué? Porque básicamente si a nosotros, como directivos de la institución, nos cuesta enunciar nuestro diferencial, imagínense lo difícil que va a ser para las familias poder entender o percibir ese diferencial. Así que este es el primer lugar donde tenemos que empezar a trabajar a la hora de empezar a trabajar o de pensar nuestras matrículas. ¿Por qué? Porque en el mundo digital las familias están en contacto con un montón de mensajes. Hay una saturación de mensajes de distintos jardines. Entonces, en esta saturación de mensajes, lo que nosotros tenemos que hacer es generar un mensaje que sea diferente y que interpele a las familias desde un lugar diferente al de que los otros jardines lo hacen, ¿no? ¿Para qué? Para básicamente poder generar el interés, despertar el interés y atraer a esas familias que se van a identificar con nuestro diferencial. Y eso nos lleva a pensar el segundo punto sobre el cual queríamos trabajar para pensar en cómo aumentar nuestras matrículas, que es hacer el ejercicio de ponernos en el lugar de las familias, ¿sí? Que esto es algo que
generalmente cuando uno, desde las empresas, es algo que cuesta mucho ponerse en el lugar del otro, ¿no? En el lugar de la persona que va a contratar mis servicios. Pero es un ejercicio que es muy bueno, es muy útil. Entonces, lo que los invitamos es a que cada uno haga el ejercicio de pensar cuál es mi diferencial y después ponerse en el lugar de las familias y pensar si yo como familia voy a terminar percibiendo ese diferencial, ¿no? Entonces, por ejemplo, si mi diferencial es que yo soy un jardín que es innovador y busco a mi jardín, hago el ejercicio de ponerme en la piel de las familias y buscar a mi jardín, por ejemplo, en Google o en Facebook, y encuentro una página web que no está actualizada o no es innovadora, eso va a chocar con el diferencial y con el mensaje que yo quiero comunicar, ¿no? Entonces es importante que hagamos el ejercicio de ponernos en el lugar de las familias. ¿Para qué? Para ver si realmente las familias están percibiendo ese diferencial que nosotros queremos comunicar. Por ejemplo, acá en los comentarios nos dicen que Patricio nos cuenta que las familias los eligen a ellos por el trato personalizado que les dan a los niños. Entonces, a Patricio lo invitamos a que hagan el ejercicio de pensar si cuando ellos se comunican con las familias, le están comunicando esa personalización, ¿no? Y ahora después más adelante vamos a ver cómo podemos llevar eso a la práctica, cómo podemos ver en la práctica si realmente estamos comunicando este diferencial. Perfecto, ahí, por ejemplo, nos cuentan de la Escuela Chile Educa que están haciendo encuestas para entender cuál es la percepción que tienen los apoderados o las familias de la escuela, lo cual es muy útil porque ustedes después van a poder volcar ese diferencial en su comunicación. Así que felicitaciones por esa iniciativa. Bien, bueno, entonces estos son los primeros dos ejercicios que tenemos que hacer antes de ponernos a pensar en nuestras matrículas, ¿sí? Pero son dos ejercicios que son muy importantes. ¿Por qué? Porque van a hacer que nuestro mensaje después realmente resuene, que nuestro mensaje sea interesante y genere interés y atraiga a las familias que nosotros estamos buscando. Así que bien, ahora vamos a hablar un poquito de cómo podemos volcar nuestro diferencial una vez que lo tenemos identificado, que hicimos el ejercicio y que lo tenemos trabajado, cómo lo podemos volcar en nuestra comunicación externa. Y además vamos a estar comentando algunos tips que son prácticos y súper accionables para que todos los que nos están viendo se puedan llevar y puedan mejorar hoy mismo su comunicación externa, ¿sí? Bien, entonces lo primero que queremos comentarles o que queremos contar es que a la hora de pensar en nuestra comunicación externa en el mundo digital, está bueno entender, tener un mapa muy, muy simple de qué función cumple cada medio digital a la hora de comunicarnos con las familias, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá lo que nosotros armamos es, para que se entienda bien fácil, simple y rápido, la función que cumplen las redes sociales, nuestro sitio web y luego el email y el WhatsApp, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá lo que vemos es que nuestras redes sociales, la función que cumplen es básicamente la de atracción, la de que las familias nos reconozcan y sepan, tengan un poquito más de información sobre nosotros. Y van a ser el primer lugar donde vamos a tener que volcar nuestro diferencial, ¿sí? Después, en el segundo paso, una vez que las familias ya nos conocieron por las redes sociales y nos quieren saber más de nosotros, probablemente o nos hagan una consulta o ingresan a nuestro sitio web para poder informarse más sobre lo que hace nuestro jardín. Y una vez que ellos están en nuestro sitio web, lo que vamos a buscar es que nos soliciten más información, ¿sí? Que nos dejen su información, seguramente para coordinar una entrevista, una visita, pero básicamente lo que queremos es que nos compartan su información para ponernos en contacto. Y después, por último, lo que vamos a hacer es estar en conversaciones, invitarlos a que vengan al jardín, acercarles más información, hablar sobre los precios, responder las consultas, y ahí vamos a tener un trato mucho más personalizado con cada uno y vamos a hablar seguramente por teléfono, por WhatsApp, por correos o presencialmente. Bien, pero entendiendo este marco general, es que vamos a poder pensar un poco qué vamos a tener que volcar en las distintas partes de este paso a paso. Entonces, lo primero que tenemos que pensar va a ser en las redes sociales, ¿sí? Y en las redes sociales vamos a pensar dos cosas. Una es cómo generamos interés, cómo atraemos a las familias, ¿sí? ¿Para qué? Para que quieran saber más sobre nosotros.
Y la segunda es, una vez que ellos quieren saber más sobre nosotros, ¿qué pasa? ¿Qué tiene que hacer la familia? ¿Sí? Entonces, en primer lugar, para atraer a las familias y atraer a las familias que nosotros, especialmente que estamos buscando, va a ser importante que hagamos lo que hablamos antes, ¿sí? Que es que comuniquemos nuestro diferencial. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a poder comunicar nuestro diferencial? Bueno, como dijimos antes, el primer paso es teniéndolo súper claro. El segundo paso es armando contenido que exprese ese diferencial, ¿sí? Y en este caso, nosotros acá pusimos algunos ejemplos. Por ejemplo, podemos subir videos de familiares contando su experiencia en el jardín y en esa experiencia, obviamente, haciendo énfasis en si el jardín se diferencia porque es innovador, bueno, que cuente un poco por qué es innovador. Si se diferencia por sus instalaciones, bueno, podemos filmar un video de las instalaciones. O si nos diferenciamos por otra cosa, podemos armar un video testimonio de las familias contando específicamente ese diferencial. También podemos contar, o sea, por ejemplo, si nuestro fuerte es la formación de nuestras educadoras, podemos comunicar un poco sobre eso mismo, ¿sí? Y esto después lo podemos volcar en diferentes formatos, que puede ser en una lista de las cosas que hacen a nuestro jardín diferente, puede ser en videos, como decía recién, o en testimonios, o en cualquier cosa que se nos ocurra. Si quieren, en el chat pueden compartirnos un poco alguna idea para hacer que este diferencial nuestro sea cada vez más visible. Bien, y una vez que nosotros ya comunicamos nuestro diferencial de una forma atractiva, de una forma en la cual despierte el interés, es importante que tengamos bien completos y bien actualizados todos nuestros datos de contacto. Que quizás a alguno esto le puede parecer algo obvio o simple, pero se sorprenderían de la cantidad de centros de educación infantil que cuando uno entra a la parte de sus contactos, ya sean sus redes sociales o sus sitios web, o tienen un número que está desactualizado, o tienen un sitio web que no funciona, o tienen su descripción incompleta, o su dirección no está, o está a medias. Entonces, es muy importante tanto como comunicar nuestro diferencial y despertar el interés, como que luego, una vez que ese interés logramos despertarlo, el padre o la madre o el tutor o quien sea vaya a nuestro lugar donde están nuestros contactos, en este caso en las redes sociales, y esos contactos estén súper completos, ¿sí? Así que eso es como otro tip accionable, ¿sí? Repasar. Uno, si en nuestra comunicación en las redes sociales estamos comunicando nuestro diferencial. Y el segundo paso sería repasar si tenemos todos nuestros datos de contacto completos y actualizados. Bien. Vamos ahora a hablar un poco sobre lo que sería, sacando las redes sociales, lo que es Google, ¿sí? Vamos a hablar sobre qué pasa cuando un apoderado o familiar nos busca en Google. Entonces, esto es muy similar a lo que veíamos recién de tener los datos completos de las redes sociales. Hay un ejercicio que está muy bueno hacer, que es yo buscar a mi propio centro educativo en Google y ver qué sale, ¿sí? Porque seguramente que si uno lo hace va a ver que sale otro centro educativo y uno se puede preguntar por qué sale de otro centro educativo, o sale poca información de mi centro educativo, o no sale nada. Entonces, eso es un ejercicio que es muy importante hacer. ¿Por qué? Porque hoy las familias, lo primero que hacen cuando quieren hacer cualquier cosa, ya sea comprar, o sea, si uno quiere comprar una televisión nueva, lo va a buscar en Google. Si uno quiere hacer cualquier cosa, irse de viaje, lo va a buscar en Google. Y quizás parezca curioso, pero también si uno quiere averiguar sobre jardines, hoy las familias lo primero que hacen es buscar en Google. Y ahí es lo que se van a encontrar. Tiene que ser, como decíamos antes, tiene que estar ligado a mi diferencial, ¿no? Entonces, si una familia no encuentra nada, eso, o sea, les va a generar cierta percepción de nuestro centro educativo. Y esa percepción seguramente no esté de la mano con lo que nosotros queremos comunicar, ¿no? Entonces, bueno, un ejercicio muy bueno es primero buscarnos en Google y después, si no encontramos nada o si encontramos información incompleta, lo que podemos hacer es buscar lo que se llama Google Mi Negocio y registrarnos ahí, y ahí vamos a poder completar toda la información de nuestro centro educativo. Y
Una vez que lo hagamos, después de un tiempo, cuando volvamos a hacer la búsqueda, vamos a encontrar algo muy similar a lo que ven acá cuando buscamos, por ejemplo, al Jardín Infantil Mi Granja, que le mandamos un saludo muy grande. Por ejemplo, si buscamos Jardín Infantil Mi Granja, vamos a encontrar desde imágenes del jardín hasta su ubicación, hasta sus datos de contacto, los horarios. Entonces eso es toda información que es muy valiosa. Primero, porque hace que las familias tengan una forma de contactarnos muy rápida. Y segundo, porque nos posiciona frente a otros jardines que no tengan esto completo, ¿no? Además de que, bueno, vamos a aparecer en Google Maps también, y eso también es otro diferencial. Pero bueno, esto es un tips que es muy, muy concreto y muy accionable. Buscarnos en Google. Si la información que aparece no es la que nosotros queremos que aparezca o está incompleta, completemos la parte de Google Mi Negocio. Es completamente gratuito y eso nos va a ayudar a que cuando las familias nos busquen, encuentren información mucho más relevante sobre nosotros. Bien. Luego tenemos también, seguramente, cuando ustedes busquen jardín en tal zona o el nombre de su jardín, seguramente les aparezca otros nombres de jardines primeros con la inscripción de anuncio en su costado. Esto es porque esos jardines van a estar haciendo publicidad, lo cual es súper bueno y súper efectivo. Pero como es un tema que es muy largo de desarrollar, lo que vamos a hacer es que si alguien quiere saber más sobre publicidad, le vamos a pedir que nos envíe una respuesta al correo que vamos a enviar de seguimiento al seminario, y en esa respuesta nos pueden solicitar un tutorial y nosotros les vamos a compartir un tutorial sobre cómo hacer anuncios en Google. Bien, esto hasta acá repasamos lo que sería la parte de atraer a las familias o de que las familias nos encuentren y tengan la información adecuada. Ahora, una vez que las familias nos encuentran, lo que van a hacer seguramente sea seguir investigando sobre nosotros. Y ahí van a ver las opiniones que estén en Google sobre nosotros, las opiniones que estén en páginas sobre nosotros, pero también algo que seguro que van a hacer es entrar a nuestro sitio web, si lo tenemos. ¿Y qué tiene que pasar cuando entren a nuestro sitio web? Bueno, en primer lugar, como decía antes, nuestro sitio web tiene que comunicar nuestro diferencial. Entonces, si yo, por ejemplo, soy un jardín que lo que quiero comunicar es que doy un servicio, por ejemplo, diferente o innovador, tengo que tener un sitio web que comunique eso, porque si no, mi sitio web no va a estar comunicando mi diferencial, ¿sí? Si yo quiero ser un jardín innovador, pero por otro lado tengo un sitio web que es anticuado o que tiene un diseño que quedó antiguo o que está incompleto, eso va a chocar directamente con lo que yo quiero que las familias se lleven de nosotros, ¿no? De nuestro centro educativo. Entonces, es muy importante que nuestro sitio web esté en línea con nuestro diferencial. Después, por otro lado, algunas recomendaciones generales del sitio web es, obviamente, primero, que esté actualizado, pero en segundo lugar, es pensar que el sitio web no tiene que darle toda la información a los padres o a las familias. Tiene que darle la información necesaria para que quieran saber más, para que se quieran poner en contacto. Entonces es muy importante que nosotros pongamos imágenes, ¿sí? Imágenes que comuniquen nuestro diferencial, como decía antes. Si nosotros tenemos un sistema de educación que es diferente o innovador, podemos poner imágenes que comuniquen eso. O si queremos comunicar que tenemos unas instalaciones diferentes, pongamos imágenes de nuestras instalaciones. Y después un texto que acompañe a las imágenes, pero que ese texto sea no sea muy largo. ¿Por qué? Porque las familias hoy no leen, ¿sí? O sea, si uno entra a una página de un diario, seguramente van a ver que en los primeros párrafos ya se soluciona toda la nota, porque hoy las familias no leen mucho. Entonces, es importante que no pongamos un texto que nadie va a leer, sino un texto que sea breve y que comunique lo que nosotros queramos comunicar. Bien. Bueno, entonces, acá sumamos algunas tareas a los accionables de hoy. Y para repasar tenemos, en primer lugar, nosotros plantear nuestro diferencial, ¿sí? Que para eso pueden usar como recurso completar la frase que yo había compartido, o pueden ustedes simplemente pensar esto de lo que hablábamos, que era qué es lo que nos hace diferentes. O sea, nosotros somos un jardín, igual que el jardín que tenemos enfrente, pero qué es lo que nos diferencia a uno de otro. Después, por otro lado, lo que tenemos que hacer es ponernos en el lugar de las familias, entender si ese diferencial lo estamos logrando comunicar bien. Y esto es importante tanto para las familias nuevas como para las familias que ya
asisten a nuestro jardín. Que ahora de eso vamos a hablar con Luisa, la directora de Creativity, que nos va a contar un poco cómo hace ella para comunicar ese diferencial a las familias que ya asisten a su jardín. Luego tenemos que publicar contenido en redes sociales que comunique este diferencial y hacer un repaso de si en Google y en las redes sociales tenemos nuestros datos de contacto actualizados. Y después, por último, otro tip accionable y súper fácil de hacer es repasar, buscar en Google jardines en mi zona o jardines, el nombre de mi jardín, y ver qué sale. Y ponernos en el lugar de la familia y pensar, ¿qué pensarían ustedes si al buscar un jardín para su niño encuentran en lo que encuentren? ¿Están contentos o quieren mejorar eso, no? Bien. Y como decía, hasta ahí vamos con lo que sería toda la parte de comunicación externa. Y ahora vamos a hablar de la comunicación interna, ¿sí? Y para esto vamos a hablar con la licenciada Luisa Vidal, que la voy a traer aquí para que se sume a nuestra conversación. Hola Luisa, ¿cómo estás? Hola Agustín, mucho gusto, buenos días. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Bien, fuerte y claro. ¿Cómo anda todo, Luisa, por ahí? Les cuento a los que nos están mirando, les cuento que Luisa ahora está en Guatemala. Mucho gusto a todos, gracias por la invitación. No, Luisa, gracias a vos por asistir y por compartirnos tu experiencia. Bueno, queríamos invitar a Luisa para que un poco hablar de esto que veníamos hablando. Hasta ahora estábamos hablando de lo que sería cómo comunicar nuestra propuesta de valor o nuestro diferencial en las redes sociales, en nuestro sitio web y asegurarnos que también esté presente cuando alguien nos busca en Google, ¿sí? Pero también con Luisa queríamos hablar de lo que sería la comunicación interna. ¿Por qué? Porque hay una frase, Luisa, no sé si la escuchaste alguna vez, pero la frase es que es mucho más caro conseguir nuevos clientes que retener a los clientes que ya tengo. Entonces, por eso nosotros queríamos también poner el foco al hablar de matrículas en los clientes, en las familias que ya asisten a nuestro jardín. Así que para hablar de esto, no sé si querés empezar contándonos un poco de cuál es la propuesta de valor o el diferencial que tienen ustedes en Creativity. Claro que sí, Agustín. Bueno, les cuento un poquito. Nosotros desde hace un año, un poquito más de un año, hace año y medio, decidimos que necesitábamos mejorar e implementar algo que realmente funcionara en la comunicación con los padres de familia y darles esa experiencia de vivir el preescolar junto con sus hijos, porque eso es lo que quiere un padre de familia. Ellos quieren vivir la experiencia, quieren saber lo que hacen los niños dentro del aula, quieren conocer y tener la información real de cómo están sus hijos trabajando dentro de los centros, ¿verdad? Entonces, por eso fue que nosotros buscábamos esa propuesta de valor o ese diferencial o esa forma de generar ese extra, ¿verdad? Que nos hiciera distintos y diferentes a los centros que teníamos alrededor. Y fue así cuando encontramos Cuaderno Rojo y logramos darle el clavo, ¿verdad? Decimos aquí en Guatemala, y poder darle esa propuesta a nuestros padres de familia, a los clientes que ya tenemos, ¿verdad? Cómo mejorar nuestra dinámica, cómo optimizar procesos, cómo disminuir tiempo, ¿verdad? Que es tan importante dentro de los centros. El tiempo debe ser trabajo en los niños, no debe ser llenar agendas, no debe ser escribir cosas, ¿verdad? Sino debe ser específicamente el trabajo con los niños. Bien, buenísimo. Entonces, o sea, un poco lo que ustedes querían comunicar era esto de innovación, ¿no? O sea, ese dirías que era su diferencial, o sea, como ser diferentes en cuanto a traer una propuesta innovadora. Es correcto, y eso es lo que están buscando los padres de familia, Agustín. Realmente ahorita tenemos muchas familias jóvenes. La pandemia nos ha traído distintas versabilidades o cosas que tenemos que modificar, y dentro de eso es que ahora tenemos familias digitales, tenemos un mundo digital a través de la pandemia, y eso es lo que busca la gente, ¿verdad? Ellos buscan, así como tú decías, ¿verdad? Van a ir a comprar una televisora y lo buscan en Google. Exactamente pasa lo mismo a la hora de buscar un centro educativo para sus hijos y a la hora de que los padres de familia ya tienen esas herramientas, ¿verdad? A raíz de la pandemia ellos ya tienen esas herramientas de cómo vivimos ahora en un mundo digital.
Exacto, y también, bueno, uniendo un poco esto que vos comentabas con lo que sería la temática del seminario de las matrículas, o sea, muchas veces nuestros clientes nos comentan que la mejor publicidad es el boca en boca, no sé si allá le dicen igual, Así. pero, o sea, vos también dirías, o sea, o cuál para vos es la mejor publicidad, o cómo pueden ayudarte también las familias que ya tenés a aumentar tus matrículas. Es correcto, Agustín. Realmente los padres de familia se sienten muy en confianza cuando conocen a alguien más que va a asistir al centro, ¿verdad? El boca a boca, la experiencia que se le da a los padres de familia a través de una buena comunicación, a través de lo que ya platicabas, ¿verdad? Las instalaciones, la pedagogía, pero más que todo es esa comunicación, ¿verdad? Yo tengo padres de familia que me dicen, mire, es que a mí lo que me gusta que me tengan informado, ¿verdad? De todo lo que hacen y ese tenerle informado es un plus y es un extra para ese boca en boca, ¿verdad? Es decir, en este centro, a mí como padre de familia, me tienen informado de todo lo que pasa con mi hijo. A mí, yo estoy consciente de lo que hacen. Tengo un calendario donde puedo ver las actividades. Tengo fotos de cómo trabajan mis hijos, ¿verdad? Y ahorita las nuevas actualizaciones de la aplicación también donde tenemos la temperatura del niño, el estado médico, ¿verdad? Entonces todo eso realmente le va dando una tranquilidad al padre de familia y esa tranquilidad y esa confianza es lo que hace que ese boca en boca sea mucho mayor y sea mucho, mucho más fuerte, ¿verdad? Y potente. Nosotros tenemos un dicho de que un buen cliente te puede traer hasta 20 clientes más. Sí, exacto. Y, y un poco esto de, o sea, se vuelve muy importante lo que veníamos hablando de la comunicación de este diferencial y que las herramientas que usamos, o sea, realmente que le comuniquen a los apoderados este diferencial, a los padres y a las madres. Entonces, ¿qué rol te parece que juega la comunicación en esto de las matrículas, de fomentar que las familias nos recomienden? Dentro del rol que juega nuestra comunicación, creo que es una de las más importantes, porque eso es lo que busca el padre de familia, ¿verdad? Estar involucrado, busca conocer cómo trabajan los niños dentro del centro y anteriormente habíamos hecho algunas investigaciones de cómo nosotros trabajábamos la agenda escrita, no funcionó, solo se iba a pasear, los padres de familia no la veían. Luego hicimos un calendario donde pusimos las actividades y ese calendario me imagino yo que iba a la cocina y ahí se quedaba por el resto de los siglos y realmente no nos funcionaba, ¿verdad? Ese involucramiento del padre de familia a las actividades que teníamos dentro del centro. Cuando ya tuvimos Cuaderno Rojo, donde la comunicación llegaba directamente a mamá, a papá, a cuidador, a quien fuera encargado del niño, se volvió mucho más fácil el tener esa integración de la familia al centro con las actividades, ¿verdad? Porque ellos están involucrados en ellas. Entonces, para nosotros como dirección también es muy importante tener el control de la comunicación. En algún momento se usó WhatsApp, se usaron correos, los correos se regresaban, el WhatsApp era un relajo porque si hablaban con la maestra ya dirección no se enteraba o si hablaban con dirección no siempre llegaba maestra, ¿verdad? Entonces, unificar en una sola herramienta comunicación, calendario, actividades y comunicación directa con los padres de familia fue realmente un subir de nivel para nuestra comunicación. Bien, buenísimo. Bueno, me alegro escuchar eso y también un poco uniéndolo con lo que yo estaba comentando antes, me parece que está bueno también hacer el ejercicio y que muchas veces uno con el día a día de lo que cada uno tiene que hacer en su centro educativo, muchas veces nos pasa que se pierde, ¿no? O sea, el ponerse en el lugar de la persona que está contratando nuestros servicios. Entonces, yo invito a todos los que nos están viendo y escuchando a que hagan el ejercicio de ponerse en el lugar de las familias y que hagan el ejercicio de pensar, bueno, ok, en el año 2021, en el medio de una pandemia, ¿sigue siendo viable que me llegue el calendario en un calendario en papel? O sea, ¿qué estamos comunicando cuando mandamos el calendario de esa manera, no? ¿Cómo nos percibe la familia? O como vos decías recién, hay muchos que utilizan WhatsApp.
que no está mal, o sea, utilizar WhatsApp. Hay cosas para los que sirve, cosas para los que no sirve, ¿no? Pero para la comunicación, de lo más importante, como puede ser el reporte diario de un niño, ¿no? Si el niño se sintió bien, se sintió mal, si comió, si yo soy un familiar, ¿qué percepción me llevo de ese jardín? ¿Qué es lo que estoy percibiendo, no? Si ese mensaje me llega dentro de, no sé, el grupo de mis amigos, el grupo del trabajo, el grupo de algún deporte y tengo después el grupo de jardín, ¿no? Entonces, está bueno pensar hacer ese ejercicio de ponernos en el lugar de la gente que contrata nuestro servicio y pensar cómo podemos darle ese diferencial también a ellos. Y, y después te pregunto también un poco vos cómo lo viviste, o sea, del lado, o sea, ¿cómo lo vivieron los apoderados, las familias en tu centro infantil? O sea, ellos, ¿cómo tomaron estos cambios que vos hiciste? ¿Pasaste del calendario de papel o del WhatsApp a una aplicación pensada para esto? Al principio, antes incluso, Agustín, de tener una aplicación pensada en esto, siempre da un poco de temor, ¿verdad? O sea, porque uno dice, ¿y si no lo puedo manejar bien? ¿Y si mis maestras no lo aceptan bien? ¿O y si los padres de familia no lo aceptan bien? Sin embargo, la aplicación es sumamente fácil, realmente es bien sencillo de utilizar. Tanto maestras, niñeras, dirección, padres de familia lo saben usar. Realmente lo que platicábamos, las familias de ahora son digitales, el mundo es un mundo digital. Entonces, no fue nada complicado. No sé qué hacía antes, llenando agendas, mandando calendarios, o sea, cómo no logré tener esto desde el principio porque hubiera facilitado mi vida y es lo que facilita actualmente la situación, ¿verdad? Estar preparados para ese cambio que tuvimos el año pasado, fue para nosotros facilísimo. Nosotros ya teníamos un colegio en digital, entonces fue solo hacer el cambio, ¿verdad? Y dar esta propuesta también de los padres de familia que quieren quedarse virtual y a los padres de familia que quieren quedarse presencial y atender esos grupos de mercado, ¿verdad? Poder atender y siempre dar una percepción y siempre dar una visión de un centro profesional, ¿verdad? O sea, no es lo mismo un centro que lo que tú platicabas, ¿verdad? Tiene una página web adecuada, tiene la dirección, tiene el teléfono, tiene herramientas digitales que ayudan y facilitan la comunicación, tiene pedagogía adecuada, o sea, todo eso no es lo mismo a un centro que sigue en papel, ¿verdad? O sea, yo creo que ya los papás ni siquiera... si antes no miraban el papel, creo que ahora menos, ¿verdad? Porque ahora toda la vida y toda la dinámica está en los celulares. Sí, exacto. Y también lo mismo creo que pasa con el WhatsApp, ¿no? Que bueno, o sea, es lo mismo que con el papel. O sea, ¿por qué muchos centros deben haber empezado a utilizar WhatsApp? Yo creo que debe ser porque es la herramienta que uno tiene más a mano. Pero también uno cuando usa WhatsApp se encuentra con nuevos problemas. No sé si, o sea, vos entiendo que no estás usando mucho el WhatsApp porque estás usando Cuaderno Rojo, pero no sé si alguno de tus colegas te ha comentado de problemas que han tenido con WhatsApp o cuál es la dificultad que se tiene con esa herramienta. Sí, realmente WhatsApp es una herramienta personal, Agustín, no es una herramienta profesional. El WhatsApp es una herramienta personal donde sí hemos tenido varios problemas. Tengo varias colegas que me han comentado muchos problemas, de hecho no pocos, porque obviamente no se respetan los horarios, no llevamos un registro, ¿verdad? Lo que habla el padre de familia con la maestra de dirección no lo sabemos, ¿verdad? Porque es un WhatsApp personal de un teléfono personal. Entonces, a través de la herramienta nosotros podemos tener ese control de la comunicación, de lo que están trabajando las maestras, de los calendarios. Aparte que en WhatsApp la gente borra la información, ¿verdad? Entonces, de repente es como, mire, me mandaron el calendario, pero ya no lo tengo, me lo puede volver a mandar. En una aplicación Claro. el calendario está subido, ¿verdad? Entonces ya optimizamos procesos, ¿verdad? Y eso es muy importante, dedicarnos y enfocarnos a lo que realmente es nuestra propuesta de valor, teniendo una herramienta que nos ayuda a realizarlo, ¿verdad? Y no que la comunicación nos quite tiempo para no poder enfocarnos en nuestras propuestas de valores. Bien, perfecto, sí. Y también algo que es importante es que o sea, un poco es la forma, o sea, hoy hay que pensar que el WhatsApp o que el correo o mismo los que sigan utilizando algo en papel,
es la forma en la que nos perciben, ¿no? La que nos perciben las familias, es la imagen que se crean las familias de nosotros. Y bueno, esa imagen también es un poco lo que va a terminar comunicando cuál es el trabajo que se hace dentro de nuestro centro educativo. Y nosotros, como yo decía antes, o sea, un poco lo que también desde Cuaderno Rojo siempre queremos hacer es visibilizar todo el trabajo que se hace dentro de los centros educativos. Porque muchas veces las familias no lo ven o no lo perciben. No perciben el tiempo que le dedicamos a la planificación, por ejemplo, de lo que van a hacer los niños y cómo esa planificación realmente impacta en su desarrollo, ¿no? Entonces también está bueno entender que en la facultad yo me recuerdo que en un momento nos decían mucho, el medio es el mensaje, y un poco esto es así, es que nosotros tenemos que comunicar todo ese valor que le generamos a la familia, ¿no? Y también si uno eso lo termina mandando en un audio de WhatsApp o en un calendario por WhatsApp, se va a perder, se va a invisibilizar mucho todo este trabajo tan importante que hacen nuestras maestras. Y hablando de las maestras, o sea, ¿cómo les impactó a las maestras? ¿Encontraron dificultades en utilizar una herramienta especialmente pensada para el centro educativo? ¿Les fue simple, les fue difícil o qué dificultades han encontrado? Pues realmente es muy sencillo, porque antes que llenábamos agenda en papel, te imaginas, una clase de 10 niños, llenar 10 agendas en papel era alrededor de 15, 20 minutos que la maestra tenía que dedicarle a la comunicación, y ahora, sin mentirte, se tardan 1 minuto y medio, ¿verdad? Ellas también ya están en el mundo digital, donde mandan WhatsApp, donde tienen redes sociales, donde es súper sencillo la utilización. Entonces, como las maestras ya están allí, fue mucho más fácil para ellas hacer esa transición, y ahora les toma 1 minuto, 1 minuto y medio mandar una comunicación completa, una comunicación que realmente va a darle esa tranquilidad al padre de familia, porque al final el padre de familia son nuestros clientes y a ellos es a los que tenemos que darles esas propuestas de valor. Entonces, para ellas es muchísimo más sencillo utilizar, ¿verdad? Yo creo que me matan, me cuelgan si les digo, les voy a poner papel otra vez, ¿verdad? Tenemos que escribir cosas otra vez. No, ahora es 1 minuto, 1 minuto y medio lo que ya se tardan en enviar comunicación completa, ¿verdad? Que eso es lo más importante. Exacto. Y así nosotros damos esa percepción, como te comentaba anteriormente, de un centro profesional, porque eso es lo que quiere el padre de familia. El padre de familia quiere estar enterado. Ellos, esos son nuestros clientes, quieren saber qué pasa dentro del centro, quieren saber qué hizo su hijo. Tanto así que tengo hasta abuelitas que han descargado la aplicación y reciben la información de sus nietos, y ellas son las más felices porque están en constante comunicación también, ¿verdad? Tengo abuelitas, abuelitos que saben lo que están trabajando sus nietos, que están involucrados en el proceso. Entonces, involucrar a las familias dentro de nuestro proceso educativo ha sido una experiencia muy enriquecedora y ha sido un diferencial que ha valido la pena a la hora de nuevas matrículas, ¿verdad? O sea, el padre de familia dice, ok, en este centro me mandan la comunicación completa de todo lo que hace mi hijo, y en este otro me van a mandar un cuaderno donde tal vez no le dio tiempo a la maestra de escribirlo, no le dio tiempo de verlo, ¿verdad? Sino por el contrario. Entonces, sí ha sido un diferencial y sí ha sido una situación de elección, tener una herramienta que comunique adecuadamente lo que hacemos dentro del centro a no tenerla. Bien, buenísimo, Luisa. Y eso es lo que nosotros creemos que es la importancia de que nuestra comunicación interna también comunique nuestro diferencial, y entender que esa comunicación interna también es un poco lo que ellos las familias van a percibir de nuestro centro educativo. Y lo último que también o sea, porque algo mencionaste del tema de los horarios y de la comunicación fuera de horario y de los problemas de WhatsApp. Nosotros el otro día hicimos un seminario del modelo de clases híbridas, y la especialista que entrevistamos, una de las cosas que nos decía que como desafío es el cuidado de nuestras educadoras, el cuidado de esto, de que uno trabajando de forma híbrida y en momentos a distancia, es como que se pierden los horarios, ¿no? Se pierden, o sea, cierta privacidad también. Entonces, también un poco eso me parece que es importante, el cuidado, o sea, darle una herramienta pensada para esto a las educadoras, ¿no? Así que
porque también es nuestra responsabilidad no solo la percepción que tienen las familias, sino también cuidar a nuestro equipo y darle las herramientas de trabajo adecuadas. Y claramente el WhatsApp no va a ser una de las herramientas de trabajo adecuadas, ¿no? No, porque es un medio personal, es un medio personal, ¿verdad? Eso interrumpe la individualidad y el horario fuera de trabajo de las maestras. Tenemos mamás llamando a las 10, 11 de la noche, ¿verdad? A los números de WhatsApp porque tienen el número de la maestra, ¿verdad? Entonces, realmente se vuelve muy impersonal, se vuelve muy poco profesional, ¿verdad? Y no es lo que queremos nosotros presentar como centros, ¿verdad? Queremos presentar centros profesionales, centros que estén a la altura de la situación y es parte de esa innovación, ¿verdad? El estar a la altura de la situación y la altura de la situación nos pide centros digitalizados. ¿Por qué? Porque tenemos una vida digitalizada. Exacto. Bien, bueno, Luisa, buenísimo, súper claro todo lo que nos compartiste. Así que bueno, te agradezco. Ahora vamos a continuar, que tengo una sorpresa para todos los que nos están viendo. Así que bueno, te agradezco, muchas gracias en nombre de todos los que nos están escuchando y bueno, que tengas un lindo día. Gracias igualmente. Adiós, hasta pronto. Adiós, Luisa. Bien, bueno, nosotros vamos a seguir. Le agradecemos mucho a Luisa por su participación. Y ya, bueno, para ir cerrando el seminario, como les decía antes, tenemos una sorpresita para todos los que nos están mirando. Pero bueno, para poder visualizar un poco mejor, lo que los invito hoy a hacer el ejercicio de preguntarnos qué perciben las familias que ya trabajan con nosotros, ¿sí? No solo hacer el ejercicio como hacíamos antes de ver nuestras redes, nuestro sitio web, lo que se busca, los resultados de Google, sino qué es lo que nuestras familias están percibiendo. Entonces, nuestras familias están recibiendo los mensajes más importantes para ellos, que es la información de su niño, en un grupo general, en un WhatsApp que se mezcla con toda la información personal, como decía Luisa. Están recibiendo la información, por ejemplo, de pago del jardín en el medio de un montón de newsletters y un montón de información que se pierde. Eso no es la mejor manera o no va a generar la mejor percepción, ¿no? No va a generar una percepción de que este centro educativo es el más profesional o es innovador o es diferente. Entonces, nuestra propuesta desde Cuaderno Rojo es que las familias reciban toda esa información de la mejor manera posible. Entonces, por ejemplo, si van a recibir la información de qué hizo su niño durante el día, esperamos que reciban un reporte que sea lindo visualmente y que comunique la información de la mejor manera posible. Vamos a esperar que toda la información esté centralizada también, ¿no? En un solo lugar. Entonces, la información de pago, de si hay que llevar materiales, la información de, o sea, avisos generales, cualquier cosa, que esté todo centralizado en un lugar que sea fácil de encontrar y que al apoderado le genere una percepción de que este centro educativo es profesional y que se preocupa, ¿no? por ellos. Bien, así que para concluir eso, los invito a que todos hagamos el ejercicio de ponernos en el lugar de nuestro cliente, de las familias, y entender cómo ellos nos están percibiendo. Y por último, como sorpresa, vamos a estar compartiendo un link en el chat para todos los participantes, para que si alguno quiere conocer más sobre Cuaderno Rojo, por todo esto que estuvimos comentando, puedan ingresar en este link y solicitarnos información para que nosotros nos contactemos y les contemos cómo funciona y cómo pueden poner en práctica todo esto que estuvimos viendo con Luisa. Y además de eso, a todos los que se registren en este link, vamos a ofrecerles con el servicio de Cuaderno Rojo un sitio web bonificado. Así que si alguno tiene su sitio web, no tiene sitio web o tiene que actualizar su sitio web, este es el mejor momento para hacerlo. Pueden ingresar a ese link que acabamos de compartir, registrarse, compartir sus datos y nosotros nos vamos a comunicar. Le vamos a contar sobre Cuaderno Rojo y en caso de que quieran tomar el servicio, van a contar con un sitio web 100% bonificado. ¿Para qué? Para que las familias los encuentren un sitio web innovador y les dejen su información. Así que bueno, esa era la sorpresa para concluir el webinar. Así que bueno, les agradezco mucho a todos por participar. Espero que tengan un buen inicio de este mes de septiembre y esperamos que todos estos tips les hayan servido para que puedan ponerlos en práctica y que puedan tener cada vez más matrículas. Así que bien,
Me despido y que tengan un lindo día y unas buenas tardes para quienes estén en sus tardes. Hasta luego.